Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Vladi Jussi Sin Fronteras. Hoy nos encontramos en camino para el Gennargentu, la montaña más alta de toda la isla de Cerdeña, en camino hacia la altura de 1200 metros para visitar una vaquera y su familia, y vamos a pasar un día con ellos y para mostrarnos cómo es un día de vaquera. Queremos que nos acompañen, entonces vamos con nosotros. Amigos, estamos en la carretera hacia el Gennargentu, la montaña más alta de la Cerdeña. Vamos a ver, aquí está Vladi. Hola a todos amigos. Que está conduciendo, y aquí tenemos a nuestro amigo Salvatore, que nos va a hacer de guía hoy en el Gennargentu. Vamos a hacer una pequeña excursión y vamos a ver las bellezas de las montañas. Vladi, ¿todo bien? Sí, todo bien, señores. Concéntrate que estás conduciendo. Sí, entonces, daremos ver las bellezas de la Cerdeña también. Bueno, vamos a ver. Lugar mágico. Aquí seguimos subiendo. Aquí tenemos un árbol de ginebro que tiene más de 100 años. Ahora estamos a medio del camino todavía. Vladi bajó del coche. Vamos a ver. Aquí hay un cartel. Está fuerte aquí. Hay mucho viento. Vamos a ver. Y todavía no lo hemos subido. Allá arriba habrá mucho más viento, A ver qué dice el cartel. Vamos a ver aquí. A ver qué dice. Esto, señores, estamos a mitad de camino prácticamente. Estamos buscando. Vamos a ver. Punta la Mármora. Sí, aquí vienen las distancias. Vamos a mitad de camino. Sí, todavía. Salvatore, eh? Vamos a mitad de camino. Sì, siamo a metà e stiamo per arrivare a Sugalabrigo, l'agriturismo che abbiamo qui ai piedi del Gennargentu. Entonces estamos para llegar a este lugar que se llama Sugalabrigo, que es un agriturismo, que es un lugar donde venden comida y que producen ellos, todo producción propia. Dove la proprietaria è una pastora di Villa Grande Strisaili di nome Simona, dove possiede mucche, maiali e gestisce un agriturismo che dista ai piedi del Gennargentu. Entonces Salvatore dice que ahora en Sugalabrigo estará Simona, que es una mujer pastora de Villa Grande, que es una vaquera realmente, porque tiene vacas. Sì. Tiene vacas, tiene cerdos y más animales, y entonces ella produce todos sus productos que ella vende, lo produce ella misma. Vamos a conocer a Simona. Ok, vamos para allá entonces. Amigos, vamos a darle sorpresas hoy, sorpresas. Tenemos este lugar mágico. Tan bonito. Que me voy a caer. Ahí el viento está fuerte. Se ve que estamos en la montaña. Sí. Aquí hay tremendo barranco, no sé si se puede ver, pero estamos ya en alto. Vamos a ver. Bueno, me toca seguir este pedazo a pie. Vamos, mira esto. Wow, qué bonito. No sé a qué altura estamos en este momento, pero debemos llegar hasta 1200 metros. Aquí vamos, llegar al coche. Aquí está. Sí, un panorama estupendo. ¿Qué tal, chicos, por ahí dentro? Estamos bien, todo bien. Estamos respirando aire de montaña, Sí. Salvatore. Está Vladi. bonito esto, pero la carretera está un poco difícil, señores, porque tiene unos barrancos que son peligrosos y tenemos que ir con mucha cautela, porque es estrecha, el camino es estrecho y con muchas imperfecciones y peligroso.
Esperamos que no venga otra máquina para cruzarnos porque no hay espacios para cruzarse aquí. El camino está muy estrecho y difícil y es peligroso. Hay que poner un coche arriba de otro en caso. Bueno, esperamos. Bueno, vamos a seguir el camino. Amigos, y esperamos de hacerles ver que les guste todo este viaje que estamos haciendo. Vamos a seguir. Vamos, seguimos. Ahora Miren lo que nos encontramos por el camino. Unas vacas muy bonitas. Hola, vaca. Ahí hay otras. Eso a lo mejor son las vacas de Simona. Mira qué bonitas. Están comiendo libres porque ellas viven libres. Y entonces aquí los muchachitos están bajando a ver las vacas. vamos a ver la vaca esta. Esas son las vacas de Simona, ¿verdad? Sì, dovrebbero essere le sue queste che vengono qui a... Dale, vaquero. Tienen que quitar del camino, si no, no podemos pasar. Pobrecitas. Estás invadiendo su territorio. No, pero es que si no, no podemos pasar. Tenemos que estar, Pero mira qué chulas. esperar que... Yo sé che hai... Quantas vacas hai? Quante ce ne sono di mucche? Simona, quanto ne avrà? Sono più di 100, saranno sui 120. Ah, como 100 vacas. ¡Ay, viene un carro! Hay que aparcar ahora. Aquí llega el carro, bien. Bueno, menos mal que estamos parados y hay un pedazo para Vladi poderse aparcar. Y entonces así pasa. Así que no hay que poner un carro arriba del otro. Ahí, pasamos. Aquí nos encontramos el toro. Wow. Yo le tengo miedo. Y esto es la entrada del lugar. Oh, Salvatore, vieni, lo puoi spostare? No, porque yo le tengo miedo. Ándale, ándale. No, poverino. Pobrecito. Es jovencito. A ver, aquí se entra. Vladi ahora tiene que entrar. Vladi que está hablando con el toro. Cuidado que te va a dar una cornada. Tiene miedo. Ahí está la entrada del lugar. Vladi. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos llegando. Oye, no me dejes a pie, que aquí está lleno de toros y vacas, que yo le tengo miedo. Vamos. Oh, señores, llegamos aquí y nos hacen una sorpresa los amigos. Y entonces nos preparan un aperitivo aquí de productos naturales hechos por ellos aquí mismo. Jamón, quesos, el cerdo, mira, tenemos aquí. Y tenemos una grande sorpresa. Vamos a comer hoy el queso con los gusanos. Este es el queso con los gusanos, señores, que hemos hablado tanto. Y queremos entonces probarlos hoy aquí delante de ustedes para que tengan una experiencia con nosotros también. Por cierto, nos encontramos en este lugar. Se llama Agriturismo Sugalabrigu, se encuentra en la localidad Ceardu. Simona Miguela es la dueña. Aquí está el número de teléfono. Si quieren venir a comer aquí, llamen el número de teléfono porque de verdad todo está muy rico. Y de producción propia, todo es sus animales, todo está hecho por ella y bueno, qué rico. A comer ahora y a beber también. Sí, vamos entonces a hacer una prueba ¡Salud! de productos. ¡Maura! ¡Salud! Saludos, brados. Señores, salud. Espérate que salga. Maura, ven. Ven, Maura, ven. Esta es Aquí está también la hija de la Simona señora, que la pastora, coopera con la madre para preparar que hace todo, y Fabrizio. Grande Fabrizio. Oh, muchas gracias. Salud. Gracias a voi. Gracias. Salud. Gracias a todos. Salud para todos. Salud. ¡Salud! Brindamos. Salude.
Entonces, amigos, aquí tenemos la mesa por cuestiones de tiempo, porque afuera hace un aire frío un poco que nos molesta un poco. Entramos aquí dentro de este refugio que ellos tienen aquí para protegerse, hacer, bueno, quedarse aquí y esa serie de cosas. Entonces preparamos, trasladamos todo para aquí y vamos entonces a comer aquí. Está muy bueno todo, muy sabroso. Invitamos a todos ustedes que estén con nosotros. Oye, el jamón Miren, está está riquísimo. buenísimo este jamón. Y esto Y también. vamos a ver. Ah, mira, Vladi. Mira, Vladi. Bueno, sí. Esto es el lengua de cerdo. Es un embutido hecho con la lengua de cerdo. A ver, déjame probar entonces. Pruébalo. Y esto es el cogollo Bueno, del bueno, de cerdo. verdad. Un sabor especial. Es Eso, pero- el cogollo del cerdo siempre embutido. Ah, este es el cuello del cerdo. También hecho embutido. Bueno, Entonces, Fabrizio ha dicho sí. que el vino estaba muy bueno, que le hacía hablar también en español. ¿Cómo era, ¿Cómo Fabrizio? era? ¿Cómo dice? Muy bueno. Muy Muy Bueno, el bueno. vino que traímos entonces está muy bueno. Y hace hablar en español, Y dice. hace hablar en español. Está muy bien eso. Y aquí la carne de res que tienen muy sabrosa. Esto, Vamos a ver. esto es Esto queso es, de chiva, Questo de grava. De cabra. chiva y esto es de oveja. Gusto. Oveja. Ah, Oveja y chiva. Las chivas son de Fabrizio. las cabras son. Cabra, sí. Sí. Ah. Está muy bueno. Todo hecho en casa. Todo hecho por ellos aquí. En Muy este lugar. rico. Aquí no. Bueno. Aquí no, realmente no hay corriente, no llega la corriente eléctrica. Ellos se iluminan con un grupo de electrógeno que produce la corriente aquí para poder hacer esas cosas, porque aquí no llega, está tan lejos y están en montañas que no hay servicios de corriente eléctrica normales. Muy bueno, disculpe que estoy hablando con la boca llena, pero es que me gusta, está muy bueno esto.